Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a tener hoy entonces la tercera y última sesión de nuestro encuentro. Y si recordáis el esquema para situarnos, habíamos dicho, hablando de una pastoral con jóvenes, como en primer lugar tendría que ser una pastoral querigmática. Para eso hemos hablado un poco qué estilo de ser iglesia y qué lenguaje manejar. Una pastoral también mistagógica, entonces ayer hablamos de la liturgia, y una pastoral que se centre en lo fundamental, para la fe cristiana es la persona de Jesucristo, y entonces ya ayer dijimos o dimos algunas claves para la pastoral juvenil, y hoy vamos a añadir alguna cuestión más en torno a creer en Jesucristo. Como dije, y quedamos ayer, vamos a tener esta primera sesión y podemos estar un poquito más libres del tiempo si hubiera preguntas al terminar, y luego hacemos grupo, según el número que seáis, pues haríamos un grupo o dos grupos para poner en común las preguntas, pues más o menos en unos 40 minutos, media hora larga, y tener como parte final pues un momento de puesta en común o de diálogo entre todos. Bueno, entonces tenéis el esquema. Si a alguien le falta, aquí hay más esquemas. Y el objeto de esta mañana es en torno a creer en Jesucristo. Bueno. Cuando yo era pequeño, una de las medidas del tiempo que existía era el credo. Entonces, por ejemplo, para hacer un huevo duro, decían, ¿cuánto tiempo hay que tener un huevo duro para que salga en su punto? Entonces, en mi casa se decía que el huevo duro tarda 3 credos. Es decir, que uno, una vez que está el agua hirviendo y echa el huevo, tiene que rezar 3 credos, y cuando ha terminado de rezar los 3 credos, entonces se apaga y el huevo está en su punto. No sé cuántos de los de aquí seríais capaces de hacer un huevo duro con esta técnica. Uno de las acepciones de las palabras credo en el diccionario de la Real Academia dice: en un credo, en un breve espacio de tiempo. El credo, entonces, era algo conocido. Una de las cosas que nos pasa hoy en día es que en la liturgia viene primero para rezar el credo que se llama niceno-constantinopolitano. Yo aquí no sé lo que haréis, pero por lo menos en Madrid ese no se reza casi nunca, sino que se reza el que viene después, que es el símbolo de los apóstoles. Y la gente tradicionalmente habla del credo largo y el credo corto, no habla del niceno-constantinopolitano y del símbolo de los apóstoles. Bueno. Y entonces, si nosotros hacemos el experimento de decir vamos a rezar el credo, se suele formar un follón, porque se mezclan el uno con el otro. Ya no sabemos el niceno-constantinopolitano, que era el de antes, pero a veces también nos liamos con el corto y entonces se mezcla con el nuevo. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? El credo es, desde el punto de vista de la fe cristiana, el resumen autorizado y solemne de nuestra fe. Si nosotros nos preguntamos qué creemos los cristianos, en esa división del acto de fe que habíamos dicho, esto sería el credere deum, el contenido, ¿qué creemos? Pues el resumen autorizado de lo que creemos nos aparece en el credo. Si la liturgia siempre es maestra y pedagoga de nuestra fe, ¿esto tiene mucha importancia o poca importancia? Entonces la pregunta la traducimos: ¿qué postura corporal tomamos al recitar el credo? De pie. Entonces, lo más importante lo hacemos de rodillas durante la consagración, pero cosas de especial relevancia también las hacemos de pie, como la escucha del Evangelio, como la recitación del credo. Y cosas de menos importancia las hacemos sentados, como escuchar la homilía. Y entonces la liturgia nos va diciendo con la postura corporal cuál es la calidad y la intensidad del momento que nosotros estamos viviendo. Entonces el credo es un momento
No es lo más importante, pero es un momento de cierta importancia en la celebración de la Eucaristía. El resumen solemne y autorizado de nuestra fe. De tal manera que conocer el credo y saber dar cuenta de él es importante. En la forma más antigua el credo era interrogativo y nosotros hoy lo mantenemos. Cuando la cosa es súper solemne, entonces volvemos a la forma más primitiva del credo, que es interrogativa. Por ejemplo, en el bautismo. O por ejemplo, en la liturgia pascual. Cuando la cosa no es tan solemne, entonces el credo evolucionó de forma interrogativa, los más antiguos que nos han llegado son interrogativos, a una forma declarativa, donde vamos enumerando los distintos artículos del credo. Bueno, entonces el credo tiene una importancia, no es todo en la vida cristiana, la caridad también es muy importante, la conversión también es muy importante, los sacramentos también son muy importantes, pero el credo tiene su importancia. Entonces conocer el credo y saberlo explicar es importante para robustecer nuestra fe y para poder proclamar nuestra fe. Entonces, hablando de Jesucristo para los jóvenes, pastoral juvenil, uno de los elementos que yo pienso que debería tener el pastoralista es un conocimiento suficiente del credo y una capacidad para explicarlo. No necesariamente para ir primero con el credo, porque ya dijimos, hay que empezar por el credere in Deum y no por el credere Deum. Bueno. Dentro de esta introducción estamos hablando del credo. Bueno, y entonces nos podemos hacer también la pregunta, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Y aquí nos ayuda la etimología. La palabra castellana, creer, procede de la palabra latina, credere. Y la palabra latina credere está compuesta de dos palabras. Cor, dare. Cor, corazón. Dare, dar, entregar. Entonces, ¿qué es creer? Entregar el corazón. Entregar el corazón. Por lo tanto, ese movimiento de confianza en que se entrega el corazón, ese fiarse y confiarse enteramente a otra persona. Y como ya hemos ido viendo estos días, entonces creer incluye un asentimiento intelectual a algunas cuestiones. Existencia de Dios, que Dios es bueno, pero es sobre todo esa relación personal en la que se da esta entrega del corazón. Y la fe se refiere básicamente a esa entrega del corazón, a esa adhesión total a otra persona. Si nos fijamos en el campo de las relaciones interpersonales y en las relaciones interpersonales en el enamoramiento, cuando se da un enamoramiento entre dos personas hay una entrega del corazón, entrega de la confianza. Y por supuesto también me creo lo que esa persona me dice. Si me dice una cosa, me la creo. Pero la confianza es esa entrega del corazón, que incluye también, digamos, esos otros elementos que tienen que ver con el ámbito cognoscitivo, pero van más allá. Si nosotros nos vamos fijando en el credo también, que es ese resumen autorizado y solemne del contenido básico y principal de la fe cristiana, el credo también nos muestra bien la importancia que dentro de la fe cristiana tiene la fe en Jesucristo, la persona de Jesucristo, la cristología. Y entonces decimos que ese es el centro. Una manera muy elemental de ver qué es el centro es decir, el credo ¿cómo está estructurado? En 3 artículos. Primer artículo sobre el Padre, segundo artículo sobre el Hijo, tercer artículo sobre el Espíritu Santo. Ha tenido una importancia formidable la formulación del credo, el mandato bautismal que encontramos al final del Evangelio de Mateo. Al final del Evangelio de Mateo, id a todo el mundo enseñándoles lo que yo os he enseñado y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces aquí tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y eso ha dado forma al credo con estos 3 artículos. Entonces, ¿qué es lo que ocupa el centro? El segundo artículo. El segundo artículo es sobre el Hijo, el segundo artículo es sobre Jesucristo. Esa es una primera percepción más elemental. Si nosotros tomamos el credo que es más oficial, y es más oficial el niceno-constantinopolitano, el que peor sabemos ahora, pero ese es el oficial, ese es el más oficial que el símbolo de los apóstoles, y hacemos la siguiente operación: sin meternos en el original griego ni en la traducción latina, cogemos la traducción castellana y contamos las palabras. Resulta que tenemos lo siguiente: el primer artículo que nos habla, creo en Dios Padre, consta de 19 palabras. El segundo artículo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, consta de 124 palabras. Primero 19, segundo 124. Y si nos fijamos en el tercer artículo, y el Espíritu Santo, y la Iglesia, y el bautismo, y la vida eterna, y el perdón de los pecados, consta de 69 palabras. 19, 124, 69. Entonces es evidente que el artículo más largo es el segundo. Y esto ya nos pone más claramente, decir, bueno, están en medio, en la pista de decir, este artículo es muy fundamental, es muy importante en nuestra fe, es el más extenso, es el más desarrollado. La fe de los cristianos entonces se distingue de otras, y por ejemplo de la judía, por la especial consideración que nuestra fe tiene Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, engendrado antes de todos los siglos. ¿Cuál es su realidad actual? Sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Cuál es su realidad futura? Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, y entonces nos aclara la identidad y la realidad de quién es Jesucristo para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a intentar en este rato? Una mejor comprensión del segundo artículo del credo, el artículo que está centrado en Jesucristo. Bueno, yo esto lo escribí durante el año de la fe. Durante el año de la fe nos pidieron a distintos profesores charlas en torno al tema, y entonces a uno le pidieron ¿qué es creer? A otro le pidieron creo en Dios Padre, a mí me pidieron creo en Jesucristo, a otro le pidieron creo en el Espíritu Santo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un librito, y hacemos un librito sobre el credo, el corazón de la fe, un librito parecido a este, que está también en Salterre, sencillo, de charlas, y esta es la charla de Cristología. Bueno. Entonces, lo que yo voy a tratar de ahora mostrar es eso que a nosotros nos aparece en el segundo artículo del credo niceno-constantinopolitano, que es el resumen solemne autorizado de nuestra fe. Por lo tanto, ¿cuál es el resumen solemne autorizado de nuestra fe acerca de Jesucristo? Lo que tenemos en ese segundo artículo del credo. Bueno, eso hay veces que suena un poco como a cosas lejanas. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, pero nosotros en nuestro alimento de la fe y en nuestro trabajo en la pastoral juvenil, muchas veces lo que manejamos como primer material es directamente los evangelios. Y entonces, bueno, pues que Jesús, pues lo que sea, bendice al Padre, o que Jesús regaña a los discípulos, o que Jesús cuenta una parábola. Bueno, entonces, ¿cómo pasamos de este Jesús de Galilea al Jesús del credo? ¿Son el mismo? ¿Y qué continuidad, qué hilos de continuidad se dan entre uno y otro? Bueno, entonces esto es lo que yo voy a tratar de mostrar, cómo tiene una consistencia y cómo tiene una fundamentación lo que nosotros afirmamos en el credo. Bueno.
Si nosotros nos fijamos en el cristianismo primitivo, el cristianismo más de los orígenes, encontramos, y de esto ya hemos hablado aquí, distintas formas de lenguaje. Tenemos fórmulas de fe, tenemos fórmulas de predicación, y por lo menos tenemos tres tipos de lenguaje que nosotros encontramos al principio del cristianismo. Tenemos un lenguaje litúrgico, porque los cristianos, después de la Pascua, tienen fe en Jesús y entonces expresan esta fe cuando se reúnen a celebrar la liturgia. Y aquí son especialmente importantes, y en algún momento más adelante yo voy a hablar de ello, los himnos, las canciones. Cuando nosotros nos reunimos en la liturgia, una de las cosas que hacemos es cantar. Y entonces nos han llegado algunos restos, no muchos, pero nos han llegado algunos restos de las canciones que cantaban en la liturgia los primitivos cristianos. Y entonces tenemos himnos. También nos aparecen fórmulas de fe que están más orientadas, por ejemplo, hacia el bautismo. Y ya hemos citado una, Mateo 28. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban bautizando entonces aquellos cristianos a los que se dirige Mateo? Pues si hacen caso de Mateo, cuando están haciendo un bautismo, están bautizando con esta fórmula litúrgica: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un lenguaje litúrgico. Tenemos otro lenguaje de confesión de fe. Y de esto hablaremos más en otro momento, que es un lenguaje también que ya dijimos que es muy importante para la catequesis. En la catequesis hay que poder decir: usted se interesa por el cristianismo, usted se quiere hacer cristiano. Bueno, pues entonces, ¿en qué se cree? ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Qué creen los cristianos? Es una parte, no es todo. También está la conducta moral, la oración, hay otros elementos, pero un elemento importante es en qué creen los cristianos. Entonces encontramos estas fórmulas de fe, o más técnicamente homologías, que son también muy importantes para descubrir qué es lo que creían los primeros cristianos. Y tenemos también un lenguaje de predicación. Los primeros cristianos creen en Jesucristo y dicen: bueno, pues esto está muy bien para nosotros, y los demás que se chinchen, que se aguanten, que no se enteren. No, sino que se dedican a anunciar y se dedican a proclamar. Y ese es el lenguaje típicamente del querigma, del que ya hemos hablado. Entonces tenemos también fórmulas querigmáticas. Bueno. Y tenemos también un lenguaje de la predicación que incluye también la narración. Y hemos dicho, la narración es muy importante para configurar la identidad. Entonces, cuando hablan y predican, cuentan quién es Jesús, cuentan la historia de Jesús. Pero cuentan la historia de Jesús ya vista e interpretada, leída desde los ojos de la fe. Desde los ojos de la fe cuentan quién es Jesús, cómo Jesús es el Mesías de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a ir repasando un poco estos lenguajes y estas formulaciones de la fe, a ver si vamos viendo cómo de estos elementos que nosotros tenemos un material básico en el Nuevo Testamento que está expresando la fe primitiva, cómo de ahí vamos a hacer un puente hacia esas afirmaciones que encontramos en el credo, y el credo es la formulación solemne, autorizada y vinculante de nuestra fe. En primer lugar, tenemos el querigma. Bueno, entonces, el término querigma viene de la palabra griega keriso. El verbo keriso significa anunciar. El anunciador, el heraldo, el mensajero, kerix, y aquello que anuncia el mensajero, el querigma. Entonces, el querigma es el anuncio primitivo que hacen los cristianos, con la connotación de que este anuncio es un anuncio público. Es un anuncio público. Esto tiene su importancia en nuestro día, porque en nuestro día se dice: la religión es una cuestión personal y privada.
no es una cuestión pública. Y sin embargo, el anuncio que hacen los primeros cristianos es un anuncio público. Entonces aquí entramos en contradicción, en conflicto con lo que muchos dicen en nuestros tiempos. Ellos empiezan a anunciar, de tal manera que entonces uno de los elementos que nosotros tenemos al estudiar el cristianismo primitivo es que los primeros discípulos, nosotros nos podemos imaginar, siguieron a Jesús, conocieron a Jesús, escucharon su enseñanza, sufrieron, vamos a imaginarnos los de Emaús, un desencanto tremendo con la muerte, nosotros esperábamos, pero luego vino la sorpresa de la resurrección y con la resurrección los discípulos se sienten enviados a predicar. La identidad de Jesús es el Cristo y la obra de Jesús, la salvación, el perdón de los pecados, la esperanza en la resurrección. De tal manera que esto, primero el documento de Aparecida y luego el Papa Francisco, lo han puesto en circulación, no se puede ser discípulo sin ser misionero. Aparecida decía discípulos y misioneros, con la conjunción, Evangelii Gaudium dice discípulos misioneros. Ser discípulo es ser misionero. Si nosotros tratamos de aclararnos cómo estuvo esto operativo, cómo funcionó, cómo reconstruimos nosotros el proceso que se pudo dar en los discípulos, pues encontramos lo siguiente, muy esquemáticamente. Jesús empieza a predicar el reino de Dios y esta predicación de Jesús del reino de Dios causa un gran impacto, por lo menos en alguna gente. Causa un gran impacto. ¿Cuáles son las actitudes de Jesús con los pecadores, con las autoridades judías? ¿Cuál es la predicación de Jesús, su enseñanza en las parábolas, el sermón del monte, las disputas con los fariseos y con los saduceos? Las acciones de Jesús, los milagros de curación y de exorcismo, la conducta sabática desviada, se salta el sábado, la expulsión de los mercaderes del templo, la última cena con los discípulos. Y esto ya causa un gran impacto. Un gran impacto que ya empieza a circular. Si Jesús es una persona muy llamativa y que causa un gran impacto con las cosas que hace, si nosotros nos imaginamos un mundo rural, como era el mundo en esta época en Palestina, en el siglo I, pues entonces cuando pasa una cosa un poco gorda, un poco extraña en un pueblo, pues uno lo comenta con los vecinos, pero si va a visitar a otro de otro pueblo de al lado o del otro pueblo viene, porque viene a comprar o viene a vender o viene a saludar o viene a visitar, pues también se le cuenta. Y entonces las noticias en el mundo rural funcionan en el boca a boca. El boca a boca, que uno se reúne en torno al pozo, se reúne en torno al mercado, pero las noticias van circulando. Entonces, la memoria de Jesús no se empezó a elaborar después de la muerte, sino que la memoria de Jesús se empezó a elaborar antes. Fíjate lo que ha pasado, había un endemoniado, ha venido y lo ha expulsado. O ha entrado en la sinagoga, tal, ha dicho esto, ha dicho lo otro, ¿tú qué crees? Pues es un fanfarrón, pues no es un fanfarrón, pues es un hombre de Dios, pues no es un hombre de Dios, pues tal, tú es que eres muy crédulo, entonces esa memoria ya empieza a funcionar. Pero con esa memoria también van asociadas catalogaciones de la identidad de Jesús. No simplemente dicen, entonces dicen, no, es que es un profeta. Entonces unos piensan, es un profeta, o es el profeta que había de venir. Y unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Pero para algunos sí que es el profeta, o es un maestro. Entonces nosotros vemos textos donde se dirigen a Jesús como maestro. Y le hacen preguntas, digo, a ver si es un maestro bueno, si es un maestro malo, si es un maestro regular. Y le hacen preguntas, tú que eres un maestro, a ver si nos aclaras. Entonces ya empiezan no solamente a narrar las cosas que hace Jesús, sino a ponerle etiquetas con las que definir su identidad. Si es maestro, si es profeta, una muy importante, si es Mesías. Entonces nosotros aquí tenemos una cosa muy rara y muy curiosa, porque de hecho sí que tenemos una pretensión mesiánica por parte de Jesús.
La tenemos. Y una de las razones principales de la condena es su pretensión mesiánica. La razón oficial que da Pilato es Jesús Nazareno, rey Mesías, rey de los judíos. Bueno, ¿qué tipo de Mesías era el que predominantemente se esperaba? ¿Un Mesías político? ¿Un Mesías guerrero? ¿Jesús es un Mesías guerrero, político, terreno, con un ejército? No. Y entonces tenemos un mesianismo verdadero en Jesús, pero que entra en colisión con las esperanzas mesiánicas predominantes de la época. Y entonces Jesús es renuente y no se anuncia a sí mismo como el Mesías. Siendo el Mesías, no se presenta tan explícitamente como Mesías. Y lo que los evangelios nos han recogido, empezando por el Evangelio de Marcos, en los sinópticos está claro, es lo que los exegetas llaman el secreto mesiánico. ¿Eres tú el Mesías? Pero no lo digáis porque la gente va a pensar un Mesías terreno, político, de triunfo, y Jesús es un Mesías humilde, humillado, al estilo del siervo de Yahvé, al estilo del Hijo del Hombre. Bueno, todo esto con la muerte, de alguna manera, entra en cuestión. Y esto plantea un reto enorme para los primitivos cristianos. ¿Cómo puede ser que sea el Mesías y que haya muerto en la cruz? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Maldito el que cuelgue de un madero. ¿Cómo puede ser el bendito de Dios y colgar de un madero? Y entonces esto planteó grandes problemas a los cristianos que decían, cristianos que todos proceden inicialmente del tronco judío. Jesús es el Mesías de Dios, es el bendito de Dios, pero muere como el maldito. No puede ser. Bueno, entonces hay una labor primitiva de indagar la Escritura y tratar de perforar en la Escritura para descubrir, y por eso, si os fijáis en la parte de los evangelios de la narración de la pasión, son bastantes frecuentes, según los distintos evangelios, pero son bastantes frecuentes las alusiones al Antiguo Testamento, para que se cumpliera la Escritura. Así se cumplió la Escritura, se tenía que cumplir la Escritura para descubrir el sentido de la muerte de Jesús como algo que pertenece al plan de Dios. Para descubrir esto ayudó, primero, la misma interpretación que el propio Jesús hace en la Última Cena. En la Última Cena Jesús se reúne con los discípulos y va a anticipar lo que va a suceder más adelante. Toma el pan, lo parte, lo rompe, este es mi cuerpo, mi persona que se entrega por vosotros, toma la copa, la reparte, esta es la sangre de la nueva alianza que se derrama, que se vierte, que se entrega por vosotros. Yo me imagino, pero esto ya son mis ideas particulares, que los discípulos se quedarían muy impactados, muy sorprendidos, muy descolocados y que no entendieron. Pero lo que Jesús hizo y dijo sí que se quedó muy grabado. De tal manera que después de la muerte, con la resurrección, las apariciones del resucitado, con el don del Espíritu pudieron rememorar, pudieron recordar, pudieron como recomponer los hilos y descubrir el significado profundo de los gestos y las palabras de Jesús en la cena. Con todo esto, entonces, se elabora ese querigma más primitivo, que nosotros lo tenemos recogido, por ejemplo, en algunos de los discursos de Pedro. Los discursos de Pedro que tenemos en el libro de los Hechos son ese primer anuncio, esa primera predicación, donde ya se da una interpretación de quién es Jesús y de cuál es su obra. Son discursos un poco largos, entonces yo voy a citar solamente un trocito de uno. A Jesús de Nazaret lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder. Es el ungido, es el Mesías. Discurrió haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros,
que comimos y vivimos con él después de resucitar de la muerte. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, que en su nombre reciben el perdón de los pecados los que creen en él. Bueno, entonces tenemos aquí un discurso. Nos interesa de este discurso que se hace referencia a la historia anterior de Jesús. Por lo tanto, la historia de Jesús es fundamental. Esa predicación pasó haciendo el bien, sanando a los poseídos. La historia de Jesús es fundamental. Es una historia de Jesús resumida, condensada e interpretada. Porque los saduceos lo verían de otra manera, los fariseos lo verían de otra manera, Pilatos lo vería de otra manera, los herodianos lo verían de otra manera, los celotes lo verían de otra manera, los esenios lo verían de otra manera, pero los discípulos creyentes lo ven de esta manera. Con una antítesis: vosotros le matasteis, Dios le resucitó. Bueno. Tercero, todo esto se explica porque entra dentro del plan de Dios con el cumplimiento de las escrituras judías. Un cumplimiento de las escrituras judías en el que se citan distintos textos, por ejemplo, los cánticos del siervo, especialmente el cuarto cántico del siervo, pero tienen también mucha importancia los salmos, salmos mesiánicos. Salmos que hablan del Mesías. Esos salmos mesiánicos van a ser los catalizadores de la primera cristología para entender bien la persona de Jesús, y vamos a volver más adelante sobre alguno de ellos. De tal manera que entonces se empieza con esta predicación de la persona de Jesús. Bueno, si nosotros repasamos despacio, no voy a hacer porque ya vamos mal de tiempo, lo que yo he leído, resulta lo siguiente: Jesús en su ministerio público, ¿qué anunciaba así como el centro de su mensaje? La llegada del reino de Dios. En el discurso querigmático de Pedro, en este trozo que yo he leído, no se menciona el reino de Dios. Y entonces se da un cierto cambio. Jesús anunciaba el reino y los discípulos anuncian a Jesús. Entonces se da un cierto desplazamiento del reino a Jesús. Para entender a Jesús es fundamental saber su historia, y su historia está centrada en el reino. Entonces el reino sigue presente en nuestra fe y sigue siendo importante en nuestra fe. Pero más importante es comprender la identidad de la persona de Jesús, ungido por el Espíritu Santo, sentado a la derecha del Padre, que nos ha conseguido la filiación divina, el perdón de los pecados. Eso tiene más importancia. Bueno, de tal manera que entonces, si nosotros nos fijamos en los orígenes de la cristología, la predicación de Jesús y su vida pública es el comienzo básico, imprescindible. Pero el punto de ignición del salto a la fe en Jesús como el Hijo de Dios resucitado, Salvador, se da en la Pascua. En la Pascua. Si volvemos a hacer la prueba de fuego de los elementos típicos de la fe cristiana, que es: ¿cómo concuerda esto con la liturgia? ¿Cuál es la celebración litúrgica típica por antonomasia de los cristianos? La Eucaristía. ¿Y qué celebramos nosotros básicamente en la Eucaristía una y otra vez? La muerte y la resurrección. Entonces la muerte y la resurrección es el pivote sobre el que se asienta. Nosotros no celebramos en la Eucaristía primeramente que Jesús predicó el reino, no lo negamos en absoluto. Pero no es el eje vertebrador de lo que nosotros celebramos ahí. Entonces, la Pascua, muerte y resurrección, es el punto de ignición. Los dos sacramentos más importantes, bautismo y Eucaristía. En los dos, lo que estamos celebrando y a lo que nos estamos incorporando es a la Pascua, con morir y con resucitar con Cristo, participar de su cuerpo. Bueno.
Entonces, dando un segundo paso, vemos que tiene una importancia enorme la historia de Jesús. Una historia interpretada, una historia leída, pero una historia que es irrenunciable. Bueno, entonces vamos a darle un poco de vueltas a esto. Para entender quién es Jesús, el Nuevo Testamento nos proporciona lo que se llaman los títulos cristológicos. Los títulos cristológicos son imágenes, metáforas, conceptos que nos dicen quién es. Bueno, dentro de los títulos, ya dijimos ayer, hay tres más importantes: Mesías, Señor, Hijo de Dios. Los títulos cristológicos. Bueno. ¿Cómo se nos han transmitido o cómo se nos transmiten? Simplemente en fórmulas querigmáticas primitivas que dicen Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor. ¿Nos podemos nosotros contentar con ello? Esto no es así de sencillo, porque, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en el siglo I y que nosotros tenemos una cabeza y una mentalidad judía y nos dicen Jesús es el Mesías. Entonces nosotros entendemos, ya está, va a expulsar a los romanos, va a formar un ejército. Pero eso no es lo que va a hacer Jesús, no va a formar un ejército. Entonces, nuestra comprensión de los títulos, qué significa ser Señor, qué significa ser Hijo de Dios, tiene que estar iluminada, transformada por la historia concreta de Jesús, que nos da la interpretación de lo que significa ser Mesías, ser Señor, ser Hijo de Dios. Jesús le dicen en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate y entonces te creeremos. Entonces, ¿cómo se está interpretando ahí Hijo de Dios? Hijo de Dios se está interpretando como decir, bueno, este es el que tiene enchufe y no tiene ningún problema en la vida. ¿Cómo interpreta Jesús y cómo nos transmite que es ser Hijo de Dios? El que pase lo que pase, se fía. Y entonces en la cruz también se fía. Porque ser Hijo de Dios es entregar plenamente la confianza a Dios. No decir, yo ahora tengo que tener privilegios y no tengo que tener ningún problema. Nosotros tendemos a pensar, hombre, si Dios está de mi parte, pues que no tenga ningún problema. Pero la filiación que nos enseña Jesús es otro modo de afrontar, de vivir los problemas desde la unión con Dios, no el no tenerlos, sino vivirlos de otra manera. Bueno. Entonces, si nosotros nos acercamos a tratar de entender lo que son los evangelios, nos dicen algunos exegetas, los evangelios tienen un carácter biográfico. Un carácter biográfico. Son narraciones con un carácter biográfico. Y dicen, se parecen, no son lo mismo, pero se parecen bastante a las vidas helenísticas de los héroes. ¿Qué es lo que pretendían las vidas helenísticas de los héroes? Las vidas helenísticas de los héroes pretenden resaltar las virtudes y el carácter de su héroe. ¿Y esto entonces cómo lo hacen? Pues lo hacen contando una historia. Una historia en la que tiene especial relevancia los orígenes, donde ya se apuntan las virtudes y el carácter de este héroe, y sobre todo el final, la muerte. Si nosotros nos fijamos en los evangelios, el de Marcos no nos narra los orígenes, pero sí tenemos las narraciones de la infancia en Mateo y en Lucas, y de la muerte sí nos habla. Bueno, entonces tenemos ese es el esquema narrativo, las virtudes y el carácter. Bueno, es un poco parecido a lo que ocurre en las películas, muchas películas de superhéroes. Entonces, ¿habéis visto alguna de estas películas de superhéroes? Los primeros momentos son muy importantes porque te hablan del origen. Entonces, ¿por qué es Superman tan súper fuerte? Porque es que estaba en el planeta ese de Krypton, no sé dónde, el planeta se va a desintegrar, entonces le meten en una cápsula espacial
lo lanzan a la tierra. Siempre que los lanzan a la tierra, siempre nacen todos en Estados Unidos, y llegan ahí a Estados Unidos, a una granja que está medio perdida, con un matrimonio que siempre es un matrimonio muy bueno, pero que ya es una gente mayor y que no tiene hijos, y entonces empieza a educar ahí, y entonces nada, se le pincha la rueda a un camión de 500.000 toneladas, y entonces va con 5 años y levanta el camión, y entonces ya vemos la fuerza que tiene, y 2 o 3 escenitas, 5 minutos, ya nos han definido al personaje. Bueno, un poco esa es la función de las narraciones de la infancia. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos en estas narraciones es, por así decirlo, un querigma narrado. Se nos dice quién es, se nos anuncia quién es, pero no con conceptos, sino con narración. Con narración. Las narraciones de la infancia y todo el resto de los evangelios son este querigma narrado. Por eso es una historia interpretada y es una historia en que se nos dice quién es. En estos orígenes de Jesús y en su infancia tiene mucha importancia, desde el punto de vista de la fe cristiana, la concepción virginal. Bueno, si nosotros nos fijamos en los evangelios de Lucas y de Mateo y queréis ponerlos en paralelo para ver cuáles son las semejanzas, donde coinciden al 100%, no hay tutía. En el fondo teológico al que apuntan hay coincidencia. Nacimiento virginal, engendramiento virginal. Pero en las escenas, ni una. En un sitio tenemos magos, en otro sitio no tenemos magos. En un sitio tenemos el ángel que habla con María y en otro tenemos el ángel que habla con José. Bueno, entonces los especialistas dicen de dónde procede esta coincidencia de fondo en el tema teológico y se remontan a algo que tuvo que haber contado la misma María. Jesús procede de Dios de una manera diferente y de una manera superior a todos los grandes hombres del Antiguo Testamento. Juan Bautista, su madre ya es muy mayor y es estéril, pero María es virgen, engendramiento virginal. Bueno, entonces los credos más primitivos han conservado este interés biográfico y nosotros todavía en el credo solemne, en el niceno constantinopolitano, hay referencias a la historia de Jesús, referencias a la historia que nosotros tenemos que rellenar con más contenido, pero ya se nos dice que nació de Santa María Virgen, que murió bajo el poder de Poncio Pilato. Y entonces tenemos un anclaje histórico. Este anclaje histórico para nosotros es fundamental porque es una referencia a este personaje. Y aunque en el credo no se desarrolle toda la actividad histórica de Jesús, ahí se nos abre una ventana donde nosotros luego lo podemos incorporar. Entonces, por ejemplo, en uno de los credos más primitivos nos aparece así, en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Bueno, empieza diciendo así Pablo: yo os transmití lo que yo había recibido. Este es el lenguaje típico de la tradición, de la transmisión de la fe. Yo os transmití, dice Pablo a los corintios. ¿Cuándo estuvo Pablo con los corintios? Más o menos el año 50, 51, por ahí. Bueno, ¿cuándo les escribe? El año 55. Y les recuerda, os transmití, el año 51, lo que yo había recibido. Lo que tú, Pablo, habías recibido, ¿cuándo? En tu catequesis. ¿Cuándo tuvo Pablo su catequesis? Dicen, Pablo se convierte en torno al año 35, entonces ¿cuándo tuvo la catequesis? Pues poco después, el año 36, el año 37, Jesús murió, según los especialistas, el año 30, entonces estamos en una época muy primitiva. Algunos dicen, este es el credo más primitivo. Bueno, sí que es de los más primitivos que tenemos. Ante todo yo os transmití lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, los credos nos van formulando quién es Jesús, van interpretando quién es Jesús. Los títulos, como he dicho antes, tienen que estar ligados a la historia. Y por eso, si nosotros nos fijamos
los evangelios no nos presentan historia de Jesús y ahora interpretación, sino que la historia y la interpretación está totalmente mezclada. Y la presencia de los títulos se da también dentro de la historia. Bueno, vamos a saltar ese punto y vamos a pasar al siguiente, que ya vamos fatal de tiempo. Bueno, una de las cosas llamativas estudiando el cristianismo primitivo es la original y temprana devoción a Jesús. Bueno, hay una serie de estudios más o menos recientes, que si nosotros nos fijamos en la investigación histórica sobre Jesús, ha habido una época larga, dominada por la exégesis alemana protestante, donde lo que les interesaba era decir cuáles eran las palabras que nosotros podemos decir que Jesús realmente dijo, que técnicamente se llamaban las ipsissima verba Jesu. Bueno, ¿cuáles son las palabras que Jesús realmente dijo? Entonces ahí está el estudio de Joachim Jeremías y otros, pues el Abba, Jesús dijo esta palabra, otras cosas también, pero esa ha sido una época típica. Otra enfoque, es decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que Jesús hizo? Ipsissima acta, no verba, sino hechos, y eso. Bueno, pero hay otra línea de investigación que ha prescindido de esto y dice, vamos a estudiar cómo fue el culto de los primeros cristianos. Cuando los primeros cristianos se reunían en una celebración cultual, en una celebración litúrgica, ¿qué hacían? ¿Qué sucedía? ¿Qué creían? ¿Cómo oraban? Y tratar de llegar a ese culto de los primeros cristianos. Bueno, entonces estudiando ese culto de los primeros cristianos, el autor más famoso es Hurtado, pero es un investigador escocés, escribe en inglés, pues Larry Hurtado ha dedicado 40 años a estudiar el culto de los primeros cristianos. Y entonces él dice, siempre que tenemos testimonios de cristianos, en lo que a nosotros nos han llegado, siempre que tenemos testimonios de cristianos, tenemos devoción a Jesús como Señor. Entonces no somos capaces de perforar en la historia hasta llegar a un momento donde nosotros tenemos testimonios de cristianos y que no esté a la vez acompañado de testimonios de Jesús como Señor, en todas las zonas geográficas y en todos los estratos de la tradición que nos han llegado. Entonces su libro es un libro gordo, muy bueno, que lo han traducido ahora al castellano, se titula algo así como La devoción a Jesús como Señor o Jesús como Señor, no recuerdo ahora el título. Bueno, ¿esto cómo se ha generado o cómo lo podemos nosotros testimoniar? Hemos dicho antes, para el conocimiento de la cristología primitiva tienen mucha importancia los salmos, porque en esos salmos mesiánicos son los que permiten entender lo que ha sucedido y quién es Jesús. Bueno, entonces, uno de estos salmos mesiánicos es el Salmo 110, o según la numeración, el 109. Bueno, este salmo, y especialmente su versículo primero dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Salmo que conoceréis todos, que aparece con relativa frecuencia en la liturgia, aparece más todavía la liturgia de las horas. Salmo 110, 109, versículo 1. Cuestión curiosa que dice un investigador que a mí me gusta, protestante alemán, que ya ha muerto, Hengel. Dice él, el Salmo 109, 110, versículo primero, es el texto del Antiguo Testamento que más veces aparece o citado directamente o parafraseado en su sentido en todo el Nuevo Testamento. Lo que más, el versículo que más de todos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Aquí nos aparece un aspecto muy interesante y es este de siéntate a mi derecha. Entonces, ¿qué significa esto de siéntate a mi derecha y cómo lo están leyendo los primeros cristianos?
Los primeros cristianos entienden, ¿qué ha sucedido con la resurrección? Entonces nosotros tenemos dos esquemas en el Nuevo Testamento de entender la resurrección. Un primer esquema es Jesús estaba muerto, murió y ha resucitado o ha sido resucitado. Entonces, ha sido levantado, ha sido despertado. Bueno, entonces este esquema de la resurrección nos dice más el cambio que ha habido con respecto a lo anterior. Estaba muerto y ahora ha resucitado, está vivo. Pero hay otro esquema, que es el esquema de la exaltación. El esquema de la exaltación no mira tanto a dónde estaba antes, sino dónde está ahora. Ha sido exaltado. ¿Y dónde está? Sentado a la derecha del Padre. Entonces, ¿qué significa sentado a la derecha del Padre, como dice este himno? Porque este salmo se está leyendo, dijo el Señor. ¿Quién está hablando? El Padre. Dijo el Señor, a mi Señor. ¿A quién está hablando? Al Hijo. Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi derecha. Bueno, entonces ahora el Hijo está sentado a la derecha del Padre. Bueno, entonces si nosotros nos imaginamos las cosas tal y como eran, como la concebían un poco en la época, nos ayudan las películas estas de faraones y de egipcios y de cosas de estas, porque se piensan, o en algunos momentos pensaban, que Dios tenía una corte celestial, como esa especie de cortes que tienen los faraones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos en la corte? Que es muy difícil llegar al salón del trono. Y entonces en la mentalidad de la Biblia lo que están son una serie de esferas que están llenas de ángeles, ángeles de distinta categoría. Según nos acercamos al trono de Dios son ángeles de más categoría. Con esas películas, ¿no? Donde primero hay una puerta y unos guardianes y luego otros guardianes que cada vez son más fortachones y llevan ropas más elegantes según nos vamos acercando hasta llegar a ese sitio del trono. Entonces cuando llegamos al sitio del trono hay un trono ahí muy grande donde está el faraón. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es, siéntate a mi derecha significa que está Dios en su trono y luego hay un mini trono, o siéntate a mi derecha significa siéntate en mi mismo trono, en mi mismo nivel, a mi misma altura, en mi mismo rango, con mi mismo poder, con mi misma dignidad, con mi misma autoridad, con mi misma divinidad, con mis mismas atribuciones. Y evidentemente va por aquí. Entonces este siéntate a mi derecha significa ese reconocimiento del señorío de Jesús. Dijo el Señor, Dios, al Señor Jesús, mismo señorío, misma dignidad, mismo rango, misma altura. Entonces es una afirmación de lo más potente desde el punto de vista de entender la identidad de Jesús. En el símbolo corto nos aparece y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y ese elemento, este Salmo 110.1, en la interpretación cristiana ha entrado en el símbolo de los apóstoles. Nosotros seamos conscientes o no, cuando lo recitamos, lo estamos reconociendo este mismo rango, mismo señorío, mismo poder, misma dignidad, misma fuerza, misma relevancia, porque es el mismo trono y es la misma altura en el trono. Uno de los textos importantes de la cristología primitiva es el himno de Filipenses, que conoceréis y suficientemente de memoria. Ahí se dice, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Bueno, eso sobre todo, se suele traducir. Bueno, lo que dice el texto no es que lo exaltó, lo que dice el texto es que lo hiperexaltó. Entonces tenemos ahí que se inventa una palabra el autor del himno, ya haya sido Pablo, como dicen ahora, o sea, un himno prepaulino, como se decía antes, porque ahí se dice hiperipsosen, es decir, que más exaltación que esta exaltación no puede haber.
Es una super, ultra, hiper exaltación. Eso es lo que está diciendo el texto. De tal manera que no hay posibilidad de exaltar más. No puede haber más exaltación. El que tenía forma de Dios tomó la forma de esclavo, se hizo obediente, obediente hasta una muerte en cruz, y por eso Dios lo exaltó, le concedió el nombre sobre todo nombre. ¿Qué nombre hay más grande que el nombre de Dios? De tal manera que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué más sitios hay que el cielo, la tierra y el abismo? Todo el universo. Todo el universo, señorío universal por parte de Jesús. Esto tiene mucha importancia porque nos dice, y en su estudio Martin Hengel dice, Larry Hurtado dice, nunca encontramos un momento en el cristianismo primitivo donde nos esté diciendo Jesús es Señor. Confesión de fe. Alta confesión de fe. Ese señorío de la derecha del Padre. Y luego en su estudio nos dice Martin Hengel, si nosotros indagamos también en las fuentes, dice él, la entronización de Jesús, el Mesías crucificado, como el Hijo con el Padre, a través de la resurrección de entre los muertos, pertenece al acervo común del mensaje más antiguo que todos los misioneros proclamaron. No ha habido misión cristiana, dice Martin Hengel, que no haya sido acompañada de la convicción de que Jesús es el Señor entronizado que está a la derecha del Padre. Por lo tanto, esta devoción y este elemento es algo que está desde el principio y que está marcando la diferencia de los cristianos frente a los judíos. Siempre que ha habido cristianos, ha habido confesión de fe, ha habido anuncio del señorío de Jesús. Un tercer paso, o siguiente paso que vamos a dar, es hablar sobre los himnos. Bueno. Los himnos que a nosotros nos han llegado, que no son muchos, pero son algunos, nos dan un testimonio de lo que era la liturgia cristiana más primitiva. Y en esta liturgia cristiana más primitiva, la devoción está dirigida a Jesús como Señor de una manera preponderante, de una manera predominante. También aparece el Padre, pero la devoción está dirigida a Jesús de una manera preponderante. Bueno. Estamos con himnos. Entonces, desde el punto de vista del género literario, los himnos son poesía. Los evangelios, narración. Los himnos, poesía. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice que estemos en poesía? Hay cosas que solo se dicen bien con la poesía. Cuanto más profundas, más difícil es decirlas bien con la prosa. Y es mejor decirlas con la poesía. Entonces hay momentos especialmente significativos en nuestra vida donde decimos, acudo a la poesía. O bien porque yo hago poesía, o bien porque hay poesías que me gustan que reflejan lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar. Entonces, en los himnos que tenemos esta poesía religiosa con la que los primeros cristianos, cuando se reúnen para el culto, expresan lo que es su fe en Jesús. Como ahora nosotros con las canciones en misa. Entonces, cuando hay una canción que es buena, que la letra es buena, que la música es buena, esa canción nos ayuda mucho a rezar. Y además esa canción se nos queda más adentro. Vosotros seréis mucho más capaces de cantar juntos y recordar una canción que os guste y que os toca el corazón que lo que haya dicho el cura en la homilia del domingo pasado, aunque haya sido buena. Pero eso se olvida rápidamente. Y sin embargo las canciones quedan. Por lo tanto, una cuestión relevante para la pastoral son las canciones, porque las canciones quedan.
Las canciones las aprendemos y las canciones somos capaces de repetirlas. Bueno, entonces aquí tenemos esas canciones que cantaban los primeros cristianos y que nos han dado lugar a una serie de himnos que tienen una importancia enorme para la teología. Porque estos himnos están compuestos inspirándose en los salmos, inspirándose mucho en los salmos mesiánicos. Y entonces este juego de interacción entre los himnos y los salmos dan mucho de la identidad de Jesús. El Salmo 2, Salmo mesiánico, tú eres mi hijo. El Padre habla al Hijo y le dice, tú eres mi hijo. Luego Jesús, ¿quién es? El Hijo de Dios. Salmo 2, que nos aparece en el bautismo, nos aparece en la transfiguración. O el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor. Pues entonces el Señor Padre habla al Señor Hijo, Jesús, ¿quién es? El Señor. O también Salmo 45 o 44, tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces, si esto lo está diciendo el Padre al Hijo, tu trono es eterno, el Hijo es eterno. Entonces no solamente tenemos que en el prólogo de Juan al principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba junto a Dios, la palabra se hizo carne, o el himno de Filipenses tenía la forma de Dios y ha tomado la forma de esclavo, o Gálatas, Dios envió a su Hijo, entonces su Hijo ya tenía que estar de antes para poderle enviar. Y este elemento de la eternidad, de la preexistencia, también nos aparece aquí. O también el Salmo 110, pero ahora en el versículo 3, del vientre antes de la aurora te he engendrado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y este salmo mesiánico, dice, antes de la aurora, antes que nada, antes de la creación te he engendrado. Entonces no es creado, como decía Arrio, sino engendrado, y engendrado antes de todas las cosas creadas, si es que el Salmo 110, la versión griega, se le puede aplicar a Jesucristo. Bueno. Entonces, en los himnos vamos teniendo himno de Filipenses, himno del comienzo del Evangelio de Juan, himno de Colosenses, 2 himnos en Timoteo, la primera de Pedro. No está tan claro que sea un himno, pero tiene mucha relevancia el himno de Efesios. Ahí tenemos textos dogmáticos, textos teológicos, textos de un gran contenido cristológico. ¿Y cómo funcionan? Nos dice el autor que yo voy siguiendo, Martin Hengel, el punto radical radica en la narración de la muerte y resurrección de Cristo. La Pascua, punto de ignición de la cristología. La vida de Jesús conduce a la muerte. La muerte no termina ahí, sino que es la resurrección. Pero entonces la gran pregunta de los primeros cristianos es, ¿y esto qué significa? ¿Y qué consecuencias tiene? En el himno cristológico, la pasión de Cristo, su glorificación y la sujeción de los poderes eran a la vez narrados y proclamados con nuevos matices constantemente. De hecho, estos dos elementos difícilmente se pueden separar en el cristianismo más primitivo. Entonces lo que nosotros tenemos es como una especie de canción de poesía que va reflexionando sobre cuál es el alcance, el significado de la muerte y de la resurrección de Jesús. Punto de anclaje. Punto de anclaje que digamos como que se va ampliando y reforzando, como cuando vosotros leéis un poeta. Entonces un poeta en un poemario coge un tema y como que lo va tratando de profundizar en una capa, en otra capa, en otra capa, en otra capa. Y es el mismo tema y a la vez con matices distintos, con matices que lo van ampliando. Un pintor impresionista que está obsesionado por ejemplo, la catedral de Reims. Entonces la catedral de Reims y una ventana, un día nublado y un día con luz, y a las 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde, y con lluvia, y en verano, y en invierno. Y entonces todos los matices que se van dando ahí. El punto central en estos himnos entonces es la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la historia de Jesús nos aparece ahí anclada con su muerte. Pero también desde aquí se despliega un abanico que va a la preexistencia.
prólogo de Juan. La palabra era Dios, estaba junto a Dios. La sumisión de todo el cosmos, himno de Filipenses, toda lengua proclame que Jesucristo es Señor. Sin elemento parenético. El elemento parenético se refiere a la exhortación. Entonces, cuando nosotros hacemos bien las cosas en la fe cristiana, no hace falta mucha insistencia en la moral, porque la moral surge sola. Cuando se dan ejercicios de San Ignacio, al estilo de San Ignacio, insiste San Ignacio, no hay que mover a la gente a una cosa o a otra, sino que se ponga en contacto con Dios. Y ya Dios le dirá lo que tiene que hacer. Cuando nosotros en la iglesia no sabemos predicar bien, echamos la bronca a la gente. Y entonces no vuelve. Peor todavía si es en Navidades, ahora que viene la gente, por una vez que vienen, aprovechamos para echarle la bronca. Sino predicar el indicativo de la fe. Porque como te entre el indicativo, el imperativo, ya lo llevas puesto. Y ya va a actuar. De tal manera que entonces se entiende que Jesús es el plenipotenciario escatológico y restricto de parte de Dios. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Final del Evangelio de Mateo. Y entonces entienden los primeros cristianos que Jesús es aquel con el que llega la salvación definitiva de Dios, la acción última de Dios, el que está sentado a la derecha del Padre, el que tiene el mismo rango, el mismo poder, la misma identidad. El que tiene el poder sobre el final de la historia. Es el Señor del cosmos y del universo. En la mentalidad bíblica no puedes tener el Señor del final si no lo tienes desde el principio. Y por lo tanto, la coherencia de la salvación final, escatológica y universal, pide la mediación en la creación. Y por lo tanto se entiende que Jesús ya está siendo ese Señor del universo desde el principio. La palabra estaba junto a Dios, mediante ella fueron hechas todas las cosas y sin ella no se hizo nada de lo que ha sido hecho. O el que es primogénito de la creación, Colosenses 1:15, es también el primogénito de los muertos y es también el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Y esto se ha manifestado y se ha hecho luz en la Pascua. Y entonces la reflexión sobre la Pascua tiene que ver con la reflexión sobre la identidad de Jesús. Es el siervo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo de Dios. Y tiene que ver también con la obra de Jesús, es el Señor del universo, es el Señor del mundo, es el Señor de la historia, es aquel que nos puede salvar, que nos trae el perdón de los pecados. Entonces, como veis, si nosotros atendemos a los himnos, resulta que la narración, querigma narrado, que tenemos en los evangelios, es fundamental en nuestra fe. Pero si esta narración nosotros la embutimos en los himnos, la apertura que se da es enorme. Nosotros desde esta apertura podemos decir, bueno, entonces este tinglado del credo encaja. Su Hijo Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. A raíz de la reflexión que hacen los himnos, estos elementos que nosotros tenemos formulados en el credo, vemos que tienen una fundamentación.